Ya, en nombre de la patria se abre la sesión de la Comisión Unida de Trabajo y Hacienda. Bueno, le damos la bienvenida. Quisiera saber si alguien nos puede informar o reportar, o el ministro, en qué están las conversaciones, ministra, que hubo durante el receso que tuvimos, ¿ya? Y ver si podemos avanzar en el proyecto. Ya, ministro Grau. Presidente, por su intermedio, los equipos se juntaron efectivamente en la reunión de las 2:30. En esa reunión yo participé hasta cierto momento, se contestaron un conjunto de preguntas, en fin, y yo diría sucedieron dos cosas en esa reunión. Lo primero es que efectivamente se acordó una indicación, que lo que hace esa indicación es que se hace cargo de las empresas que pagan salarios entre 411.000 pesos y 500.000 pesos, que es lo que nosotros habíamos planteado de forma proporcional, para las empresas que solicitan este subsidio. Y eso no hace un cambio respecto a las empresas que ya tenían este subsidio de antes, que son 131.000. Entonces, porque a esa empresa se le extiende automáticamente en base a los trabajadores que tenían en la situación del 2022. Hay una indicación que hace exactamente eso y que las partes, digamos los equipos técnicos del Parlamento y del Ejecutivo, comparten de que la indicación hace eso. ¿Ok? Pero entiendo que algunos de los asesores plantearon que podía ser importante también agregar de alguna forma, no me queda claro cuál a mí todavía, de alguna forma agregar a las empresas que ya tenían este subsidio, estas 131.000, en este recálculo haciéndose cargo de este fenómeno. ¿Cómo, perdón? Perdón, sí. Presidente, por su intermedio, a lo mejor sería bueno que quienes tienen esa visión pudieran presentarla, sí, para que nos quede todo lo más que yo claro. Creo que sería importante, ya entiendo, eso es lo que tú tienes que informar. Sí, o sea, lo que tengo que informar es que existe una indicación. Eso. Esa indicación además tiene los números que los podemos transmitir en términos de empresas que se verían beneficiadas por esto, y también lo puedo transmitir prontamente, y el monto fiscal y el gasto fiscal extra que esto involucra. Entonces existe una indicación y existen, digamos, las proyecciones asociadas a esta indicación, y lo que existe a su vez es una preocupación que entiendo yo no tiene todavía una propuesta clara respecto a cómo incluir a otras empresas también en esa nuevo cálculo de cómo contar la cantidad de trabajadores que ganan el mínimo. Eso es lo que existe. Ya, antes de dar la palabra a aquellos que han manifestado una duda o un requerimiento que tienen que explicitarlo para poder entenderlo, pregunta, usted señaló que tenía los números y la indicación, pero ¿existe ese papel o no, o lo vamos a contar con ellos? Para saber cómo procedemos hoy día. Eso, le dejo la inquietud. No se lo estoy pidiendo en este instante, pero es importante contar con ellos. Bien, ¿algún senador o senadora puede compartirnos qué fue lo que ocurrió en la reunión con los asesores que genera este cuadro que el ministro Grau ha señalado que surgió una propuesta que no está muy claro cómo llevarla a cabo para incorporar otras empresas? Lo dejo hasta ahí, no puedo replicar mejor porque me cuesta entender lo que ha ocurrido. Yo tengo un problema seguramente, pero lo digo verdad, sin ánimo de y además nosotros tenemos preocupaciones en que creemos que hacer eso generaría una serie de problemas que una vez que se exponga podemos aclarar aquí. Claro, lo que pasa es que todavía no logro entender, o yo por lo menos, y no sé si los que no estuvieron en las conversaciones saber cuál es el punto. ¿Lo explico o no? Bueno, okay. Yo creo que lo expliquen los que tienen la duda. Creo que es lo que corresponde y uno trata de entenderlo. No, es muy cortito. Lo que pasa que, según la información que tengo yo, que me entregaron en síntesis para hacerla cortita, lo que está dispuesto a ofrecer el gobierno es insuficiente para las expectativas que nosotros queríamos mejorar. Esa es una cosa. Segundo, nosotros pensábamos, y me corrigen si me equivoco, que incluso asesores de gobierno encontraban de que si esto no era con efecto retroactivo, obviamente era una mala decisión. Cuando me refiero a los efectos retroactivos, me refiero a las empresas que el año pasado o antepasado no accedieron porque
porque estaban habían pasado el sueldo mínimo por hora extraordinaria, por gratificación, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se trataba también de que esa cobertura aumentara en ese sector. Y aquí, por lo menos el asesor nuestro, ¿tú quieres hablar? Con la Francisco. Yo prefiero que hable y que nos explique para entender el problema. Pero no lo alargues mucho. No es como cara conocida. Presidente. Quédate simultáneamente. Corramos un poquitito porque este hombre, por lo menos él es asesor de la bancada de la UDI de Renovación Nacional, lo que nosotros entendemos. Acércate más, tienes que hablar. Eso es el que no entra a la silla. Gracias. Gracias, presidente. Efectivamente, se le planteó al ministro la posibilidad de incluir en el subsidio a todos aquellos trabajadores que tuvieran remuneraciones en un rango intermedio entre el mínimo y el mínimo más gratificaciones. En respuesta, el ministro trajo un diseño que efectivamente se incluye a los trabajadores entre 411, que es la siguiente, hasta 500.000 pesos. Y al respecto se le plantearon dos dudas que evidentemente no éramos nosotros los llamados a resolverlas. Una primera duda se refería a si se podía aumentar presupuestariamente el umbral de ese subsidio a algo más de 500, porque llegado el momento de que el salario mínimo sea 500, va a haber trabajadores que van a estar percibiendo 500 más gratificación, que alrededor de 620.000 pesos. Y la segunda duda era la siguiente, que el ministro planteó, o la indicación plantea, que el universo de trabajadores que acceden a este subsidio perteneciendo al rango intermedio de remuneraciones no incluye a las empresas que ya percibían el subsidio anterior. Es decir, empresas que hasta abril percibían el subsidio porque tenían 3, 4 ingresos mínimos en su planilla, no podrían optar al subsidio por los trabajadores que tuvieran entre 411 a 500.000 pesos, sino solamente empresas nuevas o desde a partir de la creación de este subsidio, ¿ya? Es decir, solo puede postular aquellas empresas que no tenían el subsidio anterior. Primero, ya, lo dejo hablar porque yo me atoro porque trato de entenderlo. Las empresas que estaban recibiendo el subsidio que terminó en abril de este año, ¿lo siguen percibiendo? Las empresas lo siguen percibiendo. Son los trabajadores que ganan el mínimo o mínimo de gratificación. Correcto. No los intermedios, que es lo que se entendía, se iba a innovar. El intermedio, no voy a hablar, ministra, no voy a enredar, yo estoy dependiendo. Sí, efectivamente, como señala el senador Coloma, por eso ahora el tema de la cobertura se abriría precisamente para esas empresas, las que no calificaban porque estaban ni en el mínimo ni en el mínimo más gratificaciones, pero ahora van a calificar con esta indicación de cobertura que se va a hacer. Por supuesto. Es como la esencia, digamos, pero voy a hacer pera de manzana. Una empresa que tenía 10 trabajadores, voy a hacerlo, que tenían 4 que trabajaban el mínimo y 6 que ganaban el mínimo más 15.000 pesos. Calificó anteriormente por los 4 trabajadores. Sí. Yo entendí, esa era la que entendí en la mañana, que este año, a partir de esta ley, iba a calificar por los 10, porque eran los 4 que ganaban mínimo, suponiendo que seguían igual, más los que ganaban 400 el mínimo, más una cantidad de plata. Pero por lo que le entiendo la interpretación de la ministra, respecto de aquellos que el año pasado tenían 4 trabajadores, porque los 6 que estaban ganando un poco más quedaban afuera, este año no van a tener acceso a esos 6 nuevos trabajadores, sino que solo las empresas nuevas. Y eso a mí me parece, honestamente, completamente, quiero usar la calificación cuidadosa, completamente equivocado, porque yo entendí que este proyecto lo que estaba haciendo era justamente ese rango entre trabajadores que ganaban el mínimo más gratificación, todo ese rango quedara cubierto respecto del pago a la pyme de ese aumento. Pero por lo que entendí, si alguna empresa, o va a hacerlo más dramático, con un trabajador que recibió un beneficio
y otros que no recibieron beneficios no puede postular en este nuevo caso. Y eso me parece que no tiene ningún sentido. Entendiendo, perdón, no estoy dándole la razón, senador Coloma, pero para entenderlo, senador Coloma, y siguiendo su ejemplo, no estoy diciendo que tenga razón, significaría, a contrario censo, que si se tratara de empresas que no estaban recibiendo ningún beneficio, porque tenía los 10 trabajadores en 420 lucas, esos 10 trabajadores con 420.000 pesos, esa empresa iba a recibir subsidio por el equivalente a esos 10 trabajadores. Exactamente. Ya. Y es que estoy tratando de entender, ya estoy llegando ya a entender, después veré si estoy de acuerdo o no, pero y en cambio, aquellas empresas que habiéndolo recibido durante el año y tanto que duró, que se extinguió en abril, que tenían 10 trabajadores, 4, y que recibían subsidio por el número de 4 trabajadores, porque les recuerdo que el subsidio no es es para la empresa, y los otros 10 que ganaban 4.20, los otros 6, perdón, no recibía nada. Y lo que usted está planteando, o algunos están planteando, es que esa empresa que automáticamente se le va a extender el beneficio por los 4 que recibía y que tenía otros 6 que ganaban 4.20, que ahora se le aplique el mismo criterio que entendemos que se le está aplicando a las empresas nuevas. Usted lo ha definido perfecto. Ya, es que yo para considero entenderlo que ese escenario es injusto. Eso es lo que yo estoy tratando de plantear. Paso juicio yo. No, pero que lo quiero agregar porque que quiero un razonamiento, porque es que no se enoje, presidente, no se ponga nervioso. Porque si yo entiendo que esos son beneficios que van a las empresas para que puedan pagar el salario mínimo. Entonces, si se evoluciona respecto de no restringir solo al mínimo más mínimo gratificaciones y se pretende abordar al todo el grupo de trabajadores intermedios para efecto que la empresa pueda pagar. Sí, el cambio a 500.000 pesos no es un cambio fácil para las pymes y eso todos tenemos claro. Entonces, realmente yo no lo puedo racionalizar respecto de si esa empresa pidió 1 o 4 subsidios, ya no es elegible para trabajadores que ganan 4.20. En cambio, una empresa que no postuló a eso porque se le olvidó, se le pasó, sí podría postular por los 10. Entonces, eso a mí no me hace sentido y eso es lo que yo quería traer. O sea, no me hace ni un sentido, para ser franco. Ya, pero escuchemos lo que escuchemos. Ya, por eso, por favor, ministra Jara. O ministro Grau, como quiera. A ver, entiendo el problema que plantea el senador por su intermedio, presidente, pero la verdad para discutir ese problema uno tendría que ver cuáles son las opciones. Porque la verdad es que esto no es de fácil solución y a nuestro juicio la propuesta nuestra es una propuesta equilibrada. Déjenme explicar algunos de los problemas que están asociados a la preocupación que se planteó. Primero, lo que hay que recordar acá es que una de las cosas que nosotros comprometimos con las pymes, y que para ello es muy importante, es que las empresas que actualmente están recibiendo el subsidio, es decir, 131.000 empresas, se les pueda validar o continuar, ¿no es cierto?, de forma automática el subsidio que ellos reciben en la actualidad. Y eso significa que el subsidio de esas empresas va a subir. De una empresa micro, por ejemplo, va a subir de 32 a 45.000 pesos por trabajador. La impresión que yo tengo es que si uno trata de solucionar de forma cabal el problema que está planteando el senador Coloma por su intermedio, presidente, lo que uno debiera proponer es que repostulen todas las empresas. Y si las empresas repostulan, van a haber ganadores y perdedores. Déjenme dar un ejemplo. Y por supuesto, más va a pasar, esto lo dice todo lo que se llama en economía teoría del comportamiento, lo que va a pasar es que de esas 130.000 no van a repostular las 130.000, sino que va a repostular un porcentaje de ellas. Por ejemplo, el año pasado habían 220.000 que podían solicitar este subsidio de acuerdo a datos administrativos y lo solicitaron 130.000. Entonces, ¿qué cosas van a pasar? Puede ser que haya una empresa que nosotros le dijimos a esa empresa: si usted paga hoy el mínimo, está recibiendo subsidio. Si usted empieza a aumentar el salario más que el salario mínimo, bienvenido, va a seguir recibiendo subsidio. Ahora se lo vamos a quitar, a pesar de lo que le dijimos antes. Lo explico. Imagínense que esa empresa antes pagaba, no sé, los 413.000, que son más gratificaciones, y ahora está pagando 480.000, por ejemplo. Esa empresa, entonces, cuando se revalide este subsidio, solo se va a subsidiar a empresas que paguen salario entre 410.000 pesos y 440.000. Por lo tanto, va a recibir 0. Después va a recibir 0 en la siguiente alza, entre 440 y 460.
y solo va a empezar a recibir subsidio, y un subsidio muy menor, cuando el salario mínimo salte de 460 a 500. Es decir, las empresas que tuvieron un desarrollo y que aumentaron su productividad en este tiempo y que están recibiendo actualmente el subsidio, ellas van a perder. No estoy haciendo un juicio de valor. Si no se entiende, lo explico de nuevo. Me explico. Lo explico de nuevo. Lo explico de nuevo. Lo explico con calma. No, es que estoy diciendo que si uno quiere solucionar este problema, cabalmente, lo que tiene que hacer probablemente es que todas las empresas soliciten el subsidio de nuevo. Bueno, porque si no... No, porque si no se generan una serie de problemas que creo importante resaltar. Por ejemplo, hay empresas que nosotros les contamos a un trabajador que eran 350.000 y ese trabajador puede haber aumentado su salario. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? ¿Lo vamos a contar 2 veces a ese trabajador? Entonces, lo que quiero señalar... Pero, ministro, una duda que sí, yo no tenía. Lo termino. Las 131.000 empresas, sí. de acuerdo a cómo está el proyecto. Independiente, voy a poner el ejemplo extremo. Sí. El año pasado tenían, no sé, 20 trabajadores en sueldo mínimo y en base a eso se construyó. Sí. Hoy día nadie está en el sueldo mínimo. Sí. Nadie. Y están en 480.000 pesos. Si opera la automaticidad, Sí. yo entendería que no tienen que demostrar nada, van a recibir, si es que eran micro, van a recibir 45.000 pesos, si es que eran pequeñas, van a recibir 35, creo que, ya no me acuerdo cuánto era. 45. Pequeñas, perdón. La pequeña, 29 o 30. 30. Sí. Independiente de que todos esos trabajadores, los que dieron a origen a todo esto, ya estén en 480.000. Así funciona el sistema actual, sí. Así lo hace, y la razón por la que hace eso es para resguardar un problema de incentivos, que es muy importante, porque si tú calculas el subsidio, que ahí entiendo de dónde se arma todo el y después las empresas empiezan a subir su salario, y tú entonces les quitas el subsidio, lo que le estás diciendo es que estás generando un incentivo para que nadie suba los salarios. Sí. Claro. Entonces tú no quieres hacer eso, ¿ya? Y esa fue una de las gracias, creo yo, del esquema anterior que nosotros estamos manteniendo en este caso. Algunos podrían decir, bueno, eso se focaliza en empresas que tal vez ya no necesitan el subsidio. Puede ser, pero a nuestro juicio el problema de incentivo es un problema grave que uno no querría generar a propósito de este esquema. Entonces, a menos que exista una propuesta clara de cómo hacer esto, esta preocupación que se planteó, que no es lo que nosotros estamos planteando, nosotros estamos entregando acá como indicación lo que señalamos que íbamos a entregar. La verdad es que hay una serie de problemas concretos que se pueden generar a propósito de este asunto. Ministro, voy a tomar la libertad de tratar de seguir entendiendo y ver cómo encontramos un camino hacia adelante. La indicación que usted tiene ahí, que dice que tiene la indicación, lo que indicación debería decir, de acuerdo a lo que usted informó, y lo que yo entiendo al menos de varios de acá, bueno, hablo por mí, dice, mire, todo el proyecto que viene, no hablemos del proyecto como venía, voy a hablar de la indicación. La indicación señala ya que respecto a aquellas empresas que tengan trabajadores que estén ganando entre 411.000 pesos y 500.000 pesos, en función del número de trabajadores en esas condiciones, en función del tamaño de la empresa y de la remuneración que tengan, porque eso va a variar para complementar, van a ser objeto de un beneficio. Eso es lo que está diciendo. ¿Para qué? Para no poder aplicar el corte brutal de las 410 y dejar afuera. Esa parte yo lo entendí. Sí, agregue. El detalle, que es la materia de discusión, es que eso opera para las empresas que tienen que solicitar este subsidio. Sí, voy a ir porque ahí está el meollo del asunto de este minuto. Entonces, le agradezco que diga respecto a que empresas que tengan que solicitarlo, porque no es automático. Ya. Para ellas. Yo podría agregar, como ocurre con todo beneficio que se inicia inicialmente con el cual hay un registro previo. O sea, cuando se inició, seguramente, en la primera vez que se introdujo esto que hoy día queremos renovar respecto a aquella que se renueva automáticamente, me parece que postularon, ¿o no? Postularon, ya. Entonces quiero volver, que lo que me parece a mí como política pública, y no quiero que se parezca muy pomposa la palabra, pero como criterio, si es que yo estoy disponible, yo ejecutivo, yo gobierno, yo Estado de Chile, a decir, no me parece sano, correcto, adecuado, justo, etcétera, poner el corte en las 410 y morir ahí, sino que voy a hacer este esfuerzo, que está en la indicación que el gobierno se abrió, y que eso yo más que lo valoro, me parece sano de hacerlo, decir, mire,
empresa usted tiene trabajadores que no llegan a las 500.000, pero proporcionalmente lo voy a beneficiar a la empresa en función de los trabajadores. Si yo aplico ese criterio, me surgen dos cosas. Y tal vez ya le insinuaron, pero quiero decir que tengo que aclararlo. Que respecto de aquellas empresas que estaban recibiendo beneficios hasta abril, aquella que tenía 10 trabajadores, 4 con el mínimo, y los otros 6 con 430.000 pesos. ¿Ah? Esa empresa hoy va a recibir un subsidio automático porque ya postuló en su oportunidad, está en el sistema y va a recibir por los 4 trabajadores, ¿ya? Al margen de lo que pasaba con los otros 6. Pues bien, esos 6, ¿ya? La pregunta es, ¿y esa empresa por qué no podría recibir por los otros 6 si es que yo ya estoy haciendo el esfuerzo de incorporar proporcionalmente eso? Entonces, si usted me dice que el tema es el cómo, que gana postular, que se va a quedar sin, yo me imagino que entonces discutamos, primero estamos de acuerdo en el principio y después busquemos la herramienta para abordar ese principio. Y se me ocurre que la herramienta, aquí me tiro al agua sin ser experto en esto, lo digo con mucho cariño, respeto cómo poner al Estado, postulará a aquella empresa que diga, mire, yo tengo trabajadores entre 411 y 500, de los 6 tengo 2, porque los otros son gerentes, no tengo idea, que tengo 2. Entonces postulo por los 2, me renuevo automáticamente por los 4 y postulo por los 2. ¿Y cómo es la postulación? Igual que la ganancia que hacer todos los que ganan entre 411 y 500. Ahora, ¿sale más plata? No me cabe duda, se lo digo al tiro, no tengo que ser muy inteligente para eso. ¿El universo cuál es? No tengo idea, no sé. Sí, intuyo, tal vez podemos conocerlo, no sé, pero como principio es el que a mí no me calza que hagamos esto, porque la dificultad de que postulen las nuevas, por así decirlo, no es mucho más distinta que la dificultad que van a tener las que ya postularon alguna vez al beneficio. Lo digo como principio, que hay que aclarar este tema al principio. Realmente yo estoy interpretándolo mal. Me gustaría comentar dos cosas al respecto. Comparto que en el ejemplo que usted da, efectivamente esa empresa podría sentirse perjudicada. La empresa del caso de las que ya lo están recibiendo. Sí. Pero también es cierto que van a haber empresas que actualmente lo están recibiendo, que si solicitaran ahora este subsidio, lo dejarían de recibir. Como el ejemplo que di, por ejemplo, una empresa que antes tenía, lo voy a explicar el ejemplo. Imagínense una empresa que tenía, no sé, 5 trabajadores que ganaban 350.000 pesos y esa empresa le fue bien, pudo pagar salarios más altos y entonces ahora está pagando a esos 5 trabajadores 470.000 pesos. Esa empresa ahora, con la propuesta que nosotros estamos haciendo, recibiría en el mes de mayo, recibiría 5 por 45.000. Si es una empresa micro probablemente, por 5 trabajadores. Ahora recibiría 0 en mayo. Y recibiría 0 después en septiembre. Y solo empezaría a recibir subsidios cuando aumente el salario mínimo de 460.000 a 500.000. ¿A qué me refiero con esto? Que en el grupo de los que ya reciben el subsidio, hay ganadores y perdedores si uno le aplica el mismo criterio que le está aplicando a los nuevos. ¿Ok? ¿Se entiende el punto? Por lo tanto, no es que... Quiero aclarar. Entonces, no es que... Solo quiero aclarar, después podemos hacer un juicio de valor. Solo quiero que quede claro que hay ganadores y perdedores en los que actualmente reciben el subsidio si uno lo que hace es que lo soliciten nuevamente. No estamos pidiendo que no, ministro, perdón, ahí no estoy pidiendo yo, para entender a usted, que lo pidan automáticamente, que lo pidan nuevamente. A los que ya están recibiendo beneficio, usted dijo se le extiende, eso dice usted en la ley, se le extiende el beneficio. Y le quiero decir a mí que dije que iba a hacer 2 puntos, se me había olvidado el segundo, que en ese criterio podría ocurrir que una empresa con los 10 trabajadores que tenían 4 con el mínimo, que recibía, por esos 4 recibía beneficio de la empresa y los otros 6 en 420, podría ocurrir que la empresa le pegó el palo al gato en el negocio y decidió aumentar el sueldo de los trabajadores a todos en 451. Con lo cual esa empresa no calificaría para ningún beneficio, en teoría, con lo que estoy hablando acá, pero como ya lo estaba recibiendo, lo recibiría automáticamente. Eso es lo que estoy señalando. Entonces es una empresa... Entonces, perdón, sí. Yo estoy de acuerdo que eso no es lo más sano, pero no es sano tampoco decir que porque ya lo está recibiendo con 4, que podría recibirlo por otros 6 que ganan 420. Entonces, establezcamos el principio. Sí. Y ese principio tenemos una diferencia. Sí. No, es que eso es lo que quería resaltar con mi ejemplo. Si el principio es, antes de discutir cómo hacer esto, si el principio es
que a todas las empresas, presidente, para estar claro en el punto, si el principio, antes de discutir, insisto, cómo hacerlo, si el principio es a todas las empresas se le tiene que aplicar el criterio nuevo, ¿ya? Entendí que era un criterio de justicia, por lo tanto se les tenía que tratar igual. Quiero entender cuál es el principio que usted quiere salvaguardar. El principio que yo quiero salvaguardar es que vamos a hacer el mismo esfuerzo con los recursos públicos para apoyar a las empresas de igual tamaño ante igual remuneraciones que tengan los trabajadores. Entonces, decir que voy a extender el beneficio automáticamente a todos los que ya lo reciben, porque ya lo estaban recibiendo, indistintamente de saber cuánto es la planilla de remuneraciones de cada una de ellas, eso sí que no tiene ni un principio de justicia de ninguna forma. Y eso ya viene en el proyecto. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, extiéndaselo automáticamente, y si a alguien, el Estado tiene que velar para que sean trabajadores que estén ganando las cifras que el gobierno estima que es el mínimo, la necesaria. Pero no me parece justo que en su discurso, y lo digo porque yo quiero apoyar este proyecto, este proyecto de la luz, pero no me parecería sano que los que estén viendo esta sesión entendieran de que hay un sector de los que estamos acá haciendo preguntas, que estamos exponiendo a aquellas empresas diciéndole, mire, aquí se preguntó tanto que se van a quedar, algunos van a perder lo que hoy día tienen. Yo entiendo que nadie va a perder si cumple los requisitos. Otra cosa es que en la propuesta que está haciendo inicialmente en el proyecto de ley, hay quienes van a tener un beneficio, tal vez no cumpliendo los requisitos, porque si están todos sobre el mínimo, y usted le va a entender automáticamente. Quiero repetir. Y no entendemos, por último, y ahí me quedo callado, porque y no entendemos, y hay que entender por qué no se quiere aquellas empresas que estamos de acuerdo que se les extienda automáticamente porque ya lo tienen, es que se ocurre que dicen, mire, porque tengo trabajadores hoy día que estarían en el equivalente a los nuevos que están en la indicación, ¿por qué no los vamos a beneficiar a esas empresas? Es que lo que estoy señalando, de nuevo, es que hay una discusión distinta, son los instrumentos que uno utiliza y otros los principios, ¿no es cierto? El hecho de extender automáticamente no es un principio, es un instrumento. Es un instrumento que lo que hace es que efectivamente, trata a las empresas actuales de una forma, que las actualmente reciben el subsidio, de una forma distinta las congeló su plantilla, a las que los que lo solicitarían nuevamente, ¿ya? Ahora, ese tratarlos de forma distinta, yo lo único que estoy señalando es que los trata de forma distinta y algunas veces les conviene y algunas veces no les conviene. Eso es todo lo que estoy señalando. Entonces, si el tema es, si el principio fuese, olvidémonos de los instrumentos por un momento, si el principio fuese, vamos a tratar a todas las empresas por igual, lo que uno tendría que hacer es que se calculara la situación de las empresas antiguas de la misma forma que se está calculando las nuevas, para bien o para mal. Ese es mi primer punto. Lo segundo que quiero señalar es que a las empresas que lo reciben actualmente han tenido otro beneficio, que era importante en el diseño del proyecto. Y es que si estas empresas contrataron a más trabajadores, sin importar el salario que reciben, están recibiendo prácticamente, depende de cuántos trabajadores tenían, pero pueden estar recibiendo un subsidio equivalente por cada uno de esos trabajadores. ¿Ok? Si tú, de nuevo, si tú lo haces resolicitar, imagínense un caso simple. Una empresa que tenía 10 trabajadores que ganaban el mínimo. Esa empresa recibía inicialmente 320.000 pesos. Si esa empresa contrató 5 trabajadores más, sin importar el salario que esos trabajadores reciben, por la ley actual reciben 320.000 más 175.000, que es la mitad de 320, ¿no es cierto? Eso es lo que reciben en la actualidad. Si tú lo haces repostular, ya no van a recibir eso, sino que van a recibir. Entonces, solo quiero señalar... Ya, pero lo que pasa, de nuevo, es que, senador, presidente, termino señalando, no es que, de nuevo, yo no estoy diciendo acá que usted está proponiendo que repostulen. Lo que estoy diciendo es que si uno aplica el principio de tratarlos a todos por igual, no estoy discutiendo el instrumento, tendría que hacer que ellos repostulen. Si en cambio el principio es distinto, que es lo que yo interpreto que usted está señalando, usted lo que está señalando es, no es que los vamos a tratar a todos por igual, sino que a los que actualmente lo reciben solo van a postular cuando les conviene, repostular cuando les conviene. Eso es lo que entiendo que usted está proponiendo. Eso no es tratarlo a todos por igual, es decirle a los que ya lo reciben, solo cuando las nuevas reglas les convengan van a repostular, y cuando no les convengan se van a mantener con las reglas actuales. Eso es lo que entiendo que usted está proponiendo. No estoy diciendo eso, porque es como si yo dijera que lo que usted está diciendo, ahí no hay una discusión entre los dos, pero es como si dijera que lo que está proponiendo el proyecto de ley es que indistintamente
de la plantilla de remuneraciones de aquellas empresas que hoy día se beneficiaron hasta hace un mes de este beneficio, indistintamente de su plantilla de remuneraciones, de cuántos trabajadores ganan, qué sueldo, y si todos ganan, ya para estimar la caricatura, 1 millón de pesos cada uno, van a recibir automáticamente el beneficio. Eso está, si yo apruebo el proyecto como viene hoy día, eso es lo que usted me está diciendo, que no le da lo mismo cuánto ganan en la paga de los trabajadores. Eso es cierto, ¿no? Eso es No, cierto. pero entonces yo sé que eso es lo que no busca usted. No, eso es, no, pero si Porque lo que queremos es ayudar a las empresas a enfrentar un nuevo salario mínimo más alto que a ellas les cuesta financiar y se nos plantea, y yo estoy de acuerdo que se extienda el beneficio. Lo que queremos es que se extienda además a aquellos que están entre 411 y 450. Y el gobierno se allanó a eso, lo encuentra razonable y está la indicación o la van a presentar. está la indicación. Si la pregunta es, ¿qué hacemos con el delta de aquellas empresas que automáticamente les extendemos el beneficio? Si respecto de ellas hubiera alguna que dijera, ¿sabes qué? Yo tengo unos que están ganando 420, para que me incorpores proporcionalmente como lo vas a hacer con todas las otras nuevas que vamos a incorporar. Esa era yo diría que fue la litis que se trabó. Sí. Ya, no la puedo explicar de nuevo Y eso- más, y y ahí eso, me quedo yo. presidente, Yo y eso tengo al senador justamente Galilea y al senador Edwards y al senador termino, Núñez. presidente, diciendo que eso es justamente lo que yo estoy señalando, que lo que se estaría proponiendo, que por supuesto lo vamos a discutir en sus propios méritos, tanto fiscales como normativos, lo que se estaría promoviendo es que para las empresas que actualmente lo reciben, se puedan pasar al nuevo cálculo en la medida que eso las beneficia. Eso no significa tratarlas a todas por igual, sino que significa tratar a las que anteriormente lo recibían mejor que a las que lo estarían recibiendo actualmente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué en el proyecto anterior nosotros dijimos que el subsidio se iba a mantener sin importar los salarios que se pagaran a futuro? No es por un tema normativo, yo estoy de acuerdo con usted, senador, que eso plantea un dilema de justicia, pero se hace justamente para que el proyecto de ley no genere incentivos para que las empresas se peguen al salario mínimo. Y efectivamente eso genera una diferencia en términos si se quiere, tiene un elemento normativo, pero tiene una justificación de incentivos que fue dicho en su minuto y que el gobierno sigue manteniendo. Entonces, por supuesto, hay que salvaguardar acá tanto las ideas normativas como también los incentivos que generan las distintas políticas. Entonces, usted me pone en un caso extremo de 1 millón de pesos, ¿puede pasar ese caso? Sí puede pasar. Tomemos el caso de 1 millón. Efectivamente, puede pasar en ese caso y nosotros estamos dispuestos como Ejecutivo a que pase eso porque nos interesa no generar un incentivo perverso a partir de la política. Esa es la... Bien, tengo al senador Galilea, al senador Edwards, al senador Núñez y a la senadora Carvajal, en ese orden. Oye, presidente, habiendo ya comprendido los dilemas del ministro de Economía, a ver, efectivamente el modelo que está planteado en el proyecto de ley puede generar llamémosla una inequidad de estar beneficiando a empresas que eventualmente abandonaron por muy lejos el piso del salario mínimo. Lo puede provocar. Y esto es una ayuda a la empresa y no a los trabajadores. O sea, el ejemplo del 1 millón de pesos exagerado puede ocurrir efectivamente. Lo que yo creo que debiéramos hacer, en este caso creo que lo esbozó el ministro de Economía, como este es un beneficio que se le da a las empresas, yo creo que las empresas, muy bien, le tomamos la palabra a pesar del sesgo que puede haber de desenfoque de recursos, las 131.000, si no dicen nada, por default, siguen recibiendo el subsidio que recibían. Pero si la misma empresa, teniendo toda la información, quieren repostular porque les conviene, dado que tienen una masa de trabajadores relevante en 420, 430, 450, en fin, lo que sea, que tengan la posibilidad de hacerlo en un determinado plazo. Finalmente es algo que tiene que decidir cada empresa con la información del caso. Uno acá puede construir el ejemplo, uno puede construir todos los ejemplos, de a quién le conviene repostular, a quién no le conviene repostular, en fin. Pero si el criterio es maximizar la renovación del beneficio para no pegar, para que no quede pegado al piso el sueldo mínimo siempre, y ya, ok, tomo ese criterio. Pero queremos dar la opción para que las empresas que tienen a gente que está sobre 411 y bajo 500 lo hagan. Yo creo que debe ser la empresa la que toma la decisión de decir, ¿repostulo o no repostulo?
va a tener toda la información del caso y por lo tanto va a saber si le conviene o no le conviene hacerlo. Creo que es la manera, dentro de los bemoles de esta situación, creo que es la manera más razonablemente justa de resolver el problema. Gracias. Sí, después el senador Daniel Núñez. Ya, gracias, presidente. Bueno, yo creo que acá hay dos problemas que estamos teniendo. Uno es la cobertura y otro es el monto de lo que aspiramos a que sea el subsidio. Y ya que se ha hablado del principio que debiésemos seguir, yo voy a proponer lo siguiente, que es que la idea acá es aumentar lo máximo el salario mínimo posible, pero sin afectar el empleo, ¿no es cierto? Porque no queremos, digamos, que exista un desempleo producto del aumento del salario mínimo. Entonces, como estamos enfrente a una economía que no crece, que tenemos la duda si va a decrecer, pero sabemos que no vamos a crecer mucho, vamos a estar cercanos probablemente a cero, para que no se genere desempleo, entiendo que la idea es subir el sueldo, pero subvencionar el aumento real que todas las pymes que tienen, en particular pequeñas, micro y pequeñas, para dejar no tan, o sea, en último caso las medianas, vamos a subvencionarle el aumento real porque entendemos que como la economía no va a crecer, no van a haber oportunidades como para que todas las pymes puedan pagar ese aumento real y probablemente generaría desempleo. Entonces, a mi juicio, el monto y la cobertura debiese ser, entonces, la totalidad de los trabajadores que están al menos en micro y pequeña empresa que ganan entre 0,9 y 1,25 ingresos mínimos, entendiendo el ingreso mínimo hoy día como 410. Yo no sé si esa es por lo tanto la cobertura no es un problema de la cantidad de empresas que hay, sino que la cobertura tiene que ser utilizando como mecanismo de entrega a las empresas, la cobertura tiene que ser por la cantidad de trabajadores. De lo contrario, lo que estamos haciendo es que si empezamos a ver los recovecos de que si tengo 4 con 411 y otros con 450, el aumento igual les va a pegar y vamos a tener problemas de desempleo igual. Entonces, no puede ser visto desde el punto de vista netamente de empresa, tiene que ser visto en una combinación de empresa y de trabajadores. Entonces, yo no sé si ese es el principio o no. Si lo que está buscando el gobierno es subvencionar la totalidad o algo muy cerca del aumento real que van a tener que pagar las pymes por cada trabajador que gana entre 0,9 y 1,25 ingresos mínimos. ¿Es eso lo que se está buscando? Y ese es el mecanismo, porque yo personalmente, el tema de hacer un rebaro, o sea, de automáticamente extender un beneficio no es necesariamente, como se ha hablado acá, lo que nos va a proteger del desempleo, porque de repente vamos a estar incluyendo recursos a personas que no nos interesan tanto porque ya quizás están fuera de este grupo que podría generar desempleo. Yo creo que es mejor concordar en el principio y si estamos de acuerdo, generar un sistema que permita que ese principio sea el que prime. Y yo no sé si estoy seguro que estamos hablando de lo mismo, y esa es mi pregunta para ustedes. ¿Es el principio que estamos hablando? Porque además hay otro número en que el subsidio depende si el país decrece en 2 trimestres seguidos y la cantidad de los subsidios son radicalmente opuestas, digamos. Entonces puede darse la realidad de que crezcamos al 0,1% y 0,1% y los subsidios sean mucho más bajos que el aumento real, como lo veo en las últimas subvenciones. Entonces, ¿estamos hablando lo mismo o no estamos hablando de lo mismo? Gracias. Senador Núñez y después la senadora Carvajal. Y ahí Sí, Mario mire, Marcel, los ministros. la verdad, presidente, es que claro, esta discusión suena bastante engorrosa y compleja de entender. Alguien podría decir que esto mismo diría que es erróneo lo que estamos haciendo. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que estamos haciendo algo sui generis porque se tomó una decisión que en mi opinión es totalmente justa, que es a pesar del bajo crecimiento que viene en el periodo de la pandemia, nosotros entendemos que los trabajadores y las trabajadoras en Chile requieren vivir con dignidad. Y la dignidad va a estar dada por un ingreso. Y que lo que el gobierno quiere es que ese ingreso provenga en su gran mayoría de los ingresos que pagan las empresas por el trabajo. O sea, es una apuesta porque este subsidio va a ser y debe ser transitorio. Pues si lo quisiéramos hacer permanente es más eficiente que lo hagamos directamente. Por eso es que estas fórmulas son relevantes, dado que, y esto es el primer punto que quiero plantear, presidente, para que la gente que nos está escuchando, ya que ha sido tan pedagógico, lo que hay que tener claro es que la ayuda al trabajador va a llegar, sí o sí, independiente de esta discusión, va a llegar por salario mínimo según el monto que votemos o va a llegar por
ingreso mínimo garantizado, ¿ya? Porque se le está dando también un monto de dinero por ingreso mínimo garantizado que aquí mismo se prolonga, en este mismo proyecto de ley, que le llega independiente de si el salario mínimo no le cubre ese monto. Dicho esto, la discusión está bien situada cuando decimos lo que estamos discutiendo acá no es lo que va a recibir en este punto de controversia, no es lo que va a recibir el trabajador, sino que es la ayuda que le damos a la empresa. ¿Y cuánto es el monto o la ayuda más justa de dar? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que la empresa no quiebre. Estamos todos de acuerdo en esa lógica. Y ahí es donde yo creo que la propuesta que ha hecho el gobierno tiene un punto, digamos, y tiene un punto en qué sentido. En que cuando nosotros partimos nos dijeron, el problema que tenemos es que hay un número de empresas que pagan un poquito más que el mínimo y que no están recibiendo la ayuda. Por lo tanto, si no reciben la ayuda, ¿qué riesgo enfrentan? Que quiebre. La indicación del Ejecutivo corrige esa situación, la corrige, porque abre la ayuda a un universo de empresas. 5.000, 2.000, 3.000, yo no sé la cifra exacta, pero abre esa ayuda. Y yo creo que eso, presidente, es lo primero que hay que dejar claro, porque en ese sentido a mí la indicación del Ejecutivo cumple esa situación. Ahora, surge un segundo problema que a primera vista, en el sentido común, claro, uno dice, ¿por qué entonces, si la empresa tiene trabajadores que reciben de 411 el beneficio y yo tengo un trabajador de 411 que estaba antes, no lo recibo? Bueno, yo lo sé, pero es que ahí también tenemos que tener presente dos cosas. Si una empresa mediana tiene muchos trabajadores que reciben 411, no corre el riesgo de quiebra, pero sí puede recibir un monto muy alto de dinero. Entonces yo entiendo la iniciativa del senador Galilea, me parece a mí que tiene un mérito, pero yo la acotaría y diría que los que pueden repostular sean las micro y las pequeñas, para que no se nos concentre el subsidio, porque al final esta es una ayuda a una empresa, pero podría ocurrir que el subsidio se nos concentre en empresas medianas que no sean las que tienen riesgo de quiebra. Entonces también el decir, tratémoslas a todas con las mismas condiciones, las antiguas y las nuevas, puede generar un efecto de distorsión. Yo no tengo los números, pero a mí me parece que en ese sentido no se cumpliría el objetivo. El objetivo que nosotros tenemos es que entregar una ayuda temporal para que ninguna empresa se vea afectada por tener que pagar salario mínimo con una quiebra, y entendemos que hay un número de empresas en que, si bien no pagan el salario mínimo, están un poquito más arriba, que igual corren el riesgo. Para mí ese es el principio presidente cautelar. El instrumento, veámoslo, pero cuidado con decir, todas deben postular porque es justo, porque entonces podríamos terminar poniendo gran cantidad de subsidio en empresas medianas, con una gran cantidad de trabajadores poquito más arriba del mínimo y que no corran riesgo de quiebra. Entonces, a mí me parece que no es tan sencillo como decir, estos son los criterios de justicia y se aplican a todas por igual, porque acá la unidad que estamos tratando de llevar es la empresa, y eso puede determinar que reciban montos distintos. El trabajador está cubierto porque va a tener su salario mínimo por ley, y también va a tener las que tengan, digamos, una base para llegar al ingreso mínimo garantizado. Eso, presidente. Gracias. Senadora Carvajal. Gracias, presidente. Yo valoro la instancia que se ha dado, porque de cierta forma estamos actuando sobre hechos y sobre supuestos que hoy día no están claros. Primero, tenemos un universo de empresas que hoy día queremos, medianas y pequeñas, y particularmente de las que hoy día queremos mantener, como bien dice el senador Daniel Núñez. Pero carecemos de los datos duros, pues, en particular decir, si nosotros hacemos una nueva valoración o evaluación respecto a las empresas que hoy día son garantes de tener el subsidio, podemos estar pecando también de sobresubsidiar a aquellos que realmente no lo requieran, en desmedro de tener trabajadores que tengan un sueldo que sea o que haya aumentado, como bien decía en el ejemplo del ministro, y que van a lo mejor ser castigados si no ampliamos el subsidio, que es lo que queremos hacer hoy día en el universo que va de los 411 a los 500. Como esa es la premisa y carecemos de esos datos, entonces estamos actuando sobre supuestos de justicia que nosotros entendemos hoy día no van a pasar sino sobre la ampliación del subsidio, entendiendo que efectivamente lo que debemos hacernos cargo es de una planilla salarial diversa en una pequeña y mediana empresa que hoy día debe subsistir a propósito de que esto pueda calar profundo y puede quebrar. En ese contexto, presidente, yo creo que ahí están sentadas las bases de lo que debemos abordar, sin perjuicio de retrotraernos, sin perjuicio de entender que a lo mejor podemos, insisto, generar un sobresubsidio, sino que avancemos sobre la ampliación que aquello conlleva en el ejercicio o en la indicación que el Ejecutivo ha presentado, y particularmente saber cuánto el costo fiscal que acá llevaría aparejado aquello, para entender si efectivamente en ese supuesto nos dan los números y
avancemos sobre lo que tenemos hoy día. Eso. Gracias, Loreto. Me ha pedido la palabra el ministro Marcel. Están llamando a votar, lo que yo creo que cae como anillo al dedo para que yo suspenda 3 minutos para ir a votar y después retomamos la discusión. ¿Le parece? Ya, suspendo por 3 minutos.
Ya están grabando. Ya, se reanuda la sesión. Ministro Marcel. Sí, gracias, presidente. A ver, para tratar de resolver esta discusión, creo que es bueno volver a lo básico. ¿Cuál es el propósito de este subsidio? ¿Cierto? El propósito de este subsidio es ayudar a las pymes a absorber el costo del aumento del ingreso mínimo y que por esa vía, ¿cierto?, no haya un efecto negativo sobre el empleo, que es esto más o menos lo que describió hace un rato el senador Edwards. Ahora, a raíz de que hay una segunda derivada de este objetivo, que es cuando se plantea la pregunta de si acaso la manera en que se calcula el subsidio, si acaso puede generar un incentivo a que las empresas concentren trabajadores en el ingreso mínimo, en lugar de estar algo por encima del ingreso mínimo. ¿Ya? Y ese es el tema, digamos, de la presentación que hizo el ex ministro Briones. ¿Ya? Ahora, para resolver ese tema, ¿cierto?, lo que se hizo el año pasado es que se ancló el subsidio en el número de trabajadores que recibían el mínimo en, digamos, marzo del 2022. ¿Ya? Y por lo tanto, aunque algunos de esos trabajadores aumentaran su remuneración posteriormente, la empresa seguía recibiendo ese subsidio. ¿Ya? Ahora, el problema es cuando uno empieza a extender esto en el tiempo, porque uno puede decir, bueno, dentro de un año no es tanto lo que cambia, pero resulta que ahora tenemos un proyecto que abarca 2 años. Entonces, si nosotros mantenemos esta base anclada en marzo del 2022, vamos a estar en marzo del 2025 todavía pagando subsidios en función de los trabajadores que ganaban el ingreso mínimo en el año 2022. Entonces, eso realmente ya empieza a perder sentido. ¿Ah? Y además significa, por supuesto, mayor gasto en subsidio en personas que ya pueden no estar en la empresa, pueden estar ganando 600.000 pesos, puede ser cualquier cosa. Entonces, dado eso y dado, ¿cierto?, el interés de, digamos, la idea de incorporar trabajadores que están en este tramo, están inmediatamente por encima del mínimo legal, en el fondo aquí tenemos 2 alternativas. Una alternativa es mantener este anclaje en marzo del 2022 y agregar solo ajustes en el margen para las empresas que se incorporan, que es el sentido de la indicación que presentó el Ejecutivo. La otra alternativa es que todos vuelvan a postular con los trabajadores que actualmente tienen ganando el mínimo o en ese margen sobre el mínimo, con el ajuste que está propuesto en la indicación, pero que todos vuelvan a postular. El año pasado, cuando se hizo esto, esa postulación se hizo en 3 meses. En 3 meses llegaron las 130.000 empresas con todos sus datos, etcétera. O sea, no fue un proceso particularmente complejo. ¿Ah? O sea, esto no quiere decir que haya que estar todo el año, ¿cierto?, revisando postulaciones y qué sé yo. Entonces, ahora, eso en el fondo significa que empresas en las cuales haya habido trabajadores que hayan aumentado su remuneración por encima de los 500.000, bueno, eso por ese trabajador ya no va a recibir un subsidio, pero sí va a recibir por el que esté ganando 460, 480. ¿Ah? Entonces, creo que esa es una alternativa que es más limpia que estar ¿cierto?, haciendo que las empresas, que sea una cosa como voluntaria, quien quiere repostular o no repostular. Creo que es más fácil simplemente volver a hacer el mismo ejercicio, solo que en esta oportunidad va a durar 2 años. ¿Ah? Y en el caso de este sector de pyme, esto creo que además tiene sentido evitar estar anclado durante tanto tiempo, porque este es un sector que tiene que se mueve mucho, o sea, hay muchas empresas que entran, salen, cambian, trabajadores que están rotando todo el tiempo. O sea, si esto fuera una empresa grande, fuera, no sé, qué sé yo, la Volvo, ¿ah? Claro, uno diría esto cambia muy poco de un año a otro, pero esto es un sector con cientos de miles de empresas. ¿Ah? Entonces, en esa circunstancia,
nos parece que sería bastante más limpio hacerlo así. O sea, hacer el mismo proceso del año pasado con la salvedad de que ahora, ¿cierto?, se puede incorporar también a los trabajadores que están en ese rango por encima del mínimo actual, con el ajuste proporcional que se describe que digamos que está contemplado en la indicación, y así, digamos, en el fondo se abre una nueva página de subsidio con la vigencia que tiene en este caso, que es de 2 años. Ahora se tiene un costo mayor que lo que se informó recién. Sí. ¿Ah? Eso va a aumentar algo el costo, podemos hacer el cálculo más preciso, aquí estuvimos haciendo algunas estimaciones, implica un costo mayor, pero por lo menos da la seguridad de que se cumple el objetivo inicial, que es el de ¿cierto?, apoyar a las empresas que tienen dificultad para pagar el mínimo o para absorber el costo del aumento del mínimo. Ya, a ver, voy a ofrecer la palabra. Me parece una excelente síntesis que trata de abordar los distintos temas que surgieron. Uno que fue recogido por el Ejecutivo cuando comenzamos, que eran las nuevas empresas, y trata de hacerse cargo también de qué hacemos con respecto a aquellas empresas que están desde marzo del 2022 con una cierta declaración de plantilla de trabajadores por los cuales reciben el apoyo, que puede estar desactualizada ya a la fecha de hoy y que ciertamente puede quedar más descontextualizada o desactualizada hacia el final del periodo, con lo cual la solicitud de postular nuevamente creo que apunta a la dirección correcta, o sea, claramente. Señor Saavedra, usted pidió la palabra. Tu pregunta es también. Te escucho. Tu pregunta, no, es que No, ¿cuánto pregunta. más o menos Te pregunto. cuesta? No, ¿cuánto más o menos cuesta? Tirar una cifra, puede ser otra, pero así al... No, pues no puede ser así. No, pero, presidente, mejor pidamos la palabra. Yo creo que lo vamos a probar Sí, igual. pero pidamos la palabra. No, simplemente que a la luz de lo que han dicho los ministros, porque aquí presenta, queda claro que primero se va a aumentar la cobertura en términos de empresa. O sea, vamos estimativamente a tener de 131.000, seguramente en la mañana algo escuché, entre 20.000 más o 30.000 como techo. Por lo tanto, estaríamos en el mejor de los casos llegando a 160.000 empresas. Y eso significa que la cobertura en términos de trabajadores, de personas que viven de este ingreso en el país va a llegar como a 1.200.000 y a lo mejor un poquito más. Entonces, ¿es bueno para el país? Sí es bueno. Llega en un momento en que, claro, uno depende del enfoque. El mío va a ser desde las personas que perdieron poder adquisitivo y que con esto están reponiendo algo cuando por un lado baja el IPC y por lo tanto se está produciendo ahí un acercamiento. Pero por el otro lado, claro, seguimos teniendo un 8,8% de desempleados. Claro, aumentó la cantidad de personas que buscan trabajo, es cierto, pero también tenemos que incentivar a la generación de empleo para que esa brecha se acorte y rebajemos sus números. Así que por lo menos de mi parte creo que es satisfactorio, hay que redactarlo bien para que mi colega Iván Moreira y Rojo queden satisfechos y sean parte de este acuerdo que va a beneficiar a la patria, estimado Rojo, porque la patria son todos los ciudadanos que viven de estos ingresos y a esos son los que más les cuesta. Y agregar otro punto, que esto está grabado en un 19%, porque eso es parte de la recaudación tributaria de Chile. Entonces a esos también les cuesta más. Así que por lo tanto yo pido que nos allanemos un poquito a flexibilizar nuestras posiciones que han estado bastante rígidas en algún minuto, pero la redacción puede satisfacernos y más que a nosotros creo que a los que ganan el ingreso mínimo les va a venir mejor. Gracias. ¿Alguien más tenía algo que agregar para proponer un curso de acción? Senador Edwards. Gracias, presidente. Quiero, solamente para estar seguro, de las cifras que nos ha entregado el Ministerio, hay alrededor de 940.000 trabajadores que ganan entre 0,9 y 1,25 ingresos mínimos. Que no es 1,25, es un poco más, 510 creo. Yo sé que ustedes lo miran desde el punto de vista de las empresas, pero yo quiero mirarlo por un segundo desde el punto de vista de los trabajadores. ¿Son esos 940.000, por lo tanto, elegibles, descontados solamente los que están en mediana? No, todos. ¿Son todos elegibles los 940.000? Independientemente, después la segunda pregunta es del monto, pero ¿son elegibles todos los trabajadores? O sea, primero, cierto, habría que ese es el total de trabajadores que están en esos tramos, pero Sí. esto es solo para micro, pequeña y mediana empresas. Sí. Entonces eso es más o menos 2/3 del total. Ya, o sea, los Entonces hay que 6... descontarle más o menos 1/3 y ahí estaría ese número, pero después, por supuesto, depende de las empresas que postulen. Sí. Acordémonos que más o menos
hay más o menos, creo que son como 250.000 trabajadores que ganan el ingreso mínimo, que son de empresas unipersonales, que no están cubiertos por esto, porque normalmente es el dueño de la propia empresa que se fija a sí mismo un sueldo para con eso tener seguridad social, etcétera, pero eso no incide sobre empleo, no incide sobre nada. Entonces, ¿cuál es más o menos? O sea, sería 940 menos 250 y menos un tercio de 940. ¿Eso es más o menos el número final? O sea, el máximo potencial probablemente esté, no sé, como en la mitad del total de los trabajadores que ganan el mínimo potencial, porque a su vez depende de que las empresas postulen. Hay empresas por supuesto. Que no lo hacen. Ya, segunda pregunta. Una empresa que hoy día tiene un subsidio de 30.000 pesos, pagando 410.000 pesos, tiene un costo de 380.000 pesos, más o menos redondeando, ¿no es cierto? Corrígeme si estoy equivocando. Una dificultad que vamos a tener es que para esa empresa, si es pequeña, se le va a pedir que pague 440 y se le va a rebajar el subsidio 19, por lo menos en los meses de mayo, junio, julio y agosto. Entonces esa empresa, en el fondo lo que va a ocurrir con esa empresa es que va a terminar pagando, en el fondo, 40.000 pesos adicionales para un aumento del salario de 30.000. Entonces yo creo que esa es una situación que se va a dar. Corríjame si me equivoco, pero hoy día el sueldo es 410, tiene un subsidio de 32, ¿no es cierto? Cifra redonda 380, pero se sube de 410 a 440. Entonces, en esos meses va a ser 440, pero el subsidio va a ser de 19. Entonces, pasó de pagar 380, no, pequeña, porque la empresa mediana es 4.500, estoy hablando de la pequeña. Entonces, no, yo digo las pequeñas, las 131.000 que hoy día están con el subsidio. Y que, ¿perdón? Es que aquí sale 19. En el... Para las nuevas, una cosa que tenemos que ver eso, pero el monto para las que actualmente recibían era 29. El que actualmente reciben, claro, pero pasan a tener que pagar 30.000 pesos adicionales y el subsidio pasa a ser 19.000. Entonces, a esa empresa es complejo lo que le va a pasar. Por eso se mantenía el stock. No, por eso es que yo hago una petición de que se revise el monto, y en particular el monto para la situación de seguro que ustedes están poniendo, porque en el futuro no tan lejano podría perfectamente ser que esa empresa que pagaba 380 en un año plazo termine pagando 480, 490, porque van los montos bajando, 15.000 por ejemplo en febrero del 2015, a 10.000 en marzo del 2025, en situación de que no se aplique el seguro. Acá, a mi juicio, se genera un problema de que estamos pagando muy lejos del aumento real por trabajador. ¿Estoy analizándolo lo correcto o hay en análisis algo incorrecto? A ver, hay distintas cosas que hay que conversar acá. Primero, nosotros creo que volver a conversar sobre los montos nos va a retrotraer a otra conversación que ya hemos tenido muchas veces. Los montos están calculados de forma tal que en promedio, en el escenario de condición macroeconómica adversa, se cumpla cercano a lo real, ¿ya? Y ese monto significa que para las micros es más alto que lo real, para las pequeñas es un poco más bajo que lo real y para las medianas es más bajo todavía que lo real, ¿ya? Los montos que usted está señalando eran los montos que estaban especificados para las empresas nuevas, ¿ya? Ahora estamos diciendo que todos tienen que repostular, entonces tenemos que ver esa situación, pero el monto para las empresas que antes ya estaban era 29.000, no 19.000. 29.000, sí. No, para las micro es 45.000. O sea, había una distinción de monto entre micro, entre empresas de igual tamaño. Si el monto varía del subsidio, el apoyo económico del subsidio variaba en función de si era antigua o nueva, ¿eso? Eso porque había una situación de arrastre del subsidio anterior, ¿ya? Eso, por supuesto, una vez que tú haces... esa era una diferencia que solo ocurría por 4 meses, ¿ya? Es una diferencia acotada. Pero ahora que da la nueva propuesta que estamos haciendo como Ejecutivo, de que todas repostulen, nosotros tenemos que revisar eso y es lo que podríamos plantear mañana en conjunto con el informe financiero, ¿ya? Pero sus preocupaciones del monto en términos generales
ya están, a nuestro juicio, conversadas y hemos explicado extensamente cuál es la justificación de cada uno de los montos. Presidente, está bien. En el caso, yo entiendo que el gobierno está considerando un escenario económico adverso, que es cuando el PIB real trimestral desestacionalizado, calculado por el Banco Central, sufre una variación negativa en los últimos 2 trimestres consecutivos. Por ejemplo, para febrero de 2005, eso significa una subvención para la microempresa de 70 versus 42, y ahí se empieza a generar la diferencia. O para la pequeña de 45 versus 27. Y ahí nos alejamos bastante de la variación real que experiencia una pyme en un contexto de crecimiento muy, pero muy bajito y una situación complicada como la que está hoy día. O sea, lo que quiero decir es que para el escenario económico adverso yo considero que está relativamente bien si es que usted, como me está diciendo, que se protege la variación real. Pero en el escenario económico normal como estamos hoy día, o sea, a medio morir saltando, buen chileno, no se llega a nada ni parecido a lo real. Es bastante más bajo y a mí eso me preocupa. O sea, presidente, simplemente una cuestión como de órdenes de magnitud de las cosas. O sea, si en virtud de esta redefinición, es cierto, vamos a tener más trabajadores y además vamos a tener más empresas porque van a poder incorporarse al esquema y vamos a gastar más, no veo cómo alguien podría estar peor. O sea, lo más podría no estar tan mejor como uno quisiera, pero cierto, o sea, aquí ya se está haciendo un esfuerzo bien significativo, se están invirtiendo altos recursos en algo que no existía antes. Entonces, digamos, quedémonos con aquello con lo cual podemos vivir. No vamos a lograr nunca un óptimo total, porque estamos actuando a través de empresas, no somos nosotros los que tomamos decisiones de contratación. Pero, o sea, hay más beneficiarios, más empresas y más recursos. Dependiendo de usted, en buena medida. Ya, a ver, atención, por favor, les pido tu atención. A ver, ya está puesto, claramente va a haber una revisión y una propuesta para mañana. Voy a citar mañana de 11 a 13 horas y se vota mañana de 11 a 13 horas. Se vota mañana de 11 a 13 horas, con acuerdo, sin acuerdo, nos gusta la indicación, no, se vota mañana, ¿ya? Y se va a la sala mañana en la tarde, ¿ya? Segundo, creo que la propuesta que ha hecho el Ejecutivo ahora tiene muchas virtudes y, entre otras, yo creo que se hace cargo de un elemento que todavía no habíamos percatado, que era que la extensión automática, como estaba pensado, podía haber llevado, desde el punto de vista de los famosos principios y los recursos, tal vez, a beneficiar a empresas con un subsidio que tal vez ya no calificaban, quiero poner así, ¿ya? De partida podrían terminado los 4 trabajadores que tenían el subsidio, podrían ya no estar trabajando en la empresa y se extendían automáticamente, habrían quedado considerados, o sea, para decir algo. Entonces, me parece razonable esta postulación que puede tomar los mismos 3 meses que tomó el proyecto anterior, y este es un proyecto más que va a durar más tiempo que el otro. Entonces, creo que es algo que se va a hacer cargo de eso y que vamos a hacerlo. Yo le propongo que mañana nos reunamos a las 11 de la mañana, conoceremos la indicación que ya había hablado el Ejecutivo, que estamos de acuerdo en el contenido, se hace esta nueva apertura y espero contar mañana entonces con números más acabados, estimados de beneficiarios y me imagino yo de un impacto financiero de esto. Senador Coloma, ¿quiere agregar algo? Hacer una consulta y una adición, digamos. La consulta que yo se lo planteé al ministro, porque a mí yo estuve hablando con los diputados que estuvieron aprobando el salario mínimo, me insisten. Quiero ser, para estos efectos, quiero transmitir de que el gobierno se había comprometido a subir el subsidio respecto del salario mínimo. Entiendo que eso el gobierno no lo entiende así, porque quiero ser súper transparente. Segundo, yo sé que se va a hacer creo que es clave clarificar el tema. Me parece bien que se plantee cuánto es, en definitiva, el universo de las personas que van a poder acceder a este salario, o sea, las empresas que van a poder recibir el subsidio para poder cofinanciar el salario mínimo, particularmente el aumento. Ahora, no sé
tengo una duda. ¿Cuándo podemos, usted dice mañana, pero yo me gustaría tener lo antes posible aquí estamos legislando algo bien sensible para mucha gente, entonces llegan 10 para 11 de la mañana, digamos, yo quería tener un periodo mínimo para poder revisarlo con nuestros expertos que han hecho un esfuerzo grande por tratar no sé si descifrar lo que se estaba planteando originalmente y que creo que va por un camino mejor que el que estaba antes, porque yo honestamente creo que lo que se había planteado o lo que venía, a mi juicio, era imposible, se lo digo con toda franqueza, espero que sea posible, pero para eso me gustaría tener un tiempo mínimo, presidente, para poder saber más o menos de qué estamos hablando, no sea cosa que usted nos haga un campanillazo y yo quiero tratar de entenderlo para procesarlo. No, ya. Lo que presidente, yo pensaba, presidente del Senado, sí, senador Coloma, yo estaba pensando citar de 11 a 13 horas, de 11 a 13, si los asesores están en condiciones y el ejecutivo está en condiciones, que se reúnen acá a las 10:15, a las 10:30, le entregan la propuesta, ellos la procesan y la comparten con nosotros, cosa que cuando lleguemos a la sesión de las 11 estamos a caballo y vemos si estamos bien más o menos. ¿Ah? Bueno, yo estoy diciendo, es que estoy pensando en el ejecutivo que tiene que llegar hasta acá y traer la propuesta. Entonces, reitero mi propuesta para senador ministro Marcel. ¿Quiere agregar algo? Sí, solo quería responder a la primera pregunta del senador Coloma. Por su intermedio, presidente, no estoy seguro de dónde los diputados habrán deducido que yo me había comprometido a incrementar el subsidio. Pero las pymes plantean que... Sí, claro, pero yo no hablé con las pymes, yo hablé solo con los parlamentarios y a propósito que el senador Coloma dice que el Ejecutivo entiende otra cosa, yo quisiera suponer que yo entiendo lo que yo mismo digo. Eso siempre es deseable. Y lo que puedo asegurar es al menos no un supuesto fuerte ese. Y puedo asegurar que nosotros en ningún momento nos comprometimos a incrementar los montos de los subsidios. Ministra Jara me pidió la palabra para... Sí, yo quisiera, primero hacer una precisión. Tendríamos que retirar, subsecretaria de la SECPRES, la indicación que ingresamos hoy día, ¿cierto?, para poder formular una mañana más integral. Y lo segundo es que estuve justamente en compañía del ministro Marcel cuando se dio esta conversación con los diputados. Y la verdad es que fueron ellos los que manifestaron, y veremos si podemos subir el subsidio con posterioridad. Entonces a lo mejor quedar con... Usted no hizo ni un gesto, digamos. No, nosotros estábamos recién concordando los términos de la prórroga del impuesto de primera categoría. Y yo creo que es un esfuerzo fiscal bastante importante, así que sería bueno. Entonces mañana ingresaríamos la indicación, usted díganos a qué hora van a estar los asesores acá. Los asesores van a estar acá a las 10 de la mañana. Listo. Qué bien. ¿No les parece? Pueden estar a las 9. No, porque así lo procesan bien. A las 10:30 nosotros o 10:30, sí. Ministra, yo quiero facilitar la vida. Tenemos que alcanzar 10:30. a 10:30. hacer el trámite. No, es para leer bien. Si esto es una indicación compleja, pero o lo antes posible, hay que tener tiempo para procesarla. Yo recibo sugerencias y lo que quiero es facilitar la vida, pero quiero que lo quiero facilitar la vida a la Secretaría. Ya. Bueno, lo que tiene que hacer es evitar que venga el senador García mañana. Ya. Entonces, acá. Perdón, presidente, solo una precisión para justamente facilitar por su intermedio el trabajo de la Secretaría. Respecto a las indicaciones que presentó el Ejecutivo el día de hoy, hay una serie de adecuaciones formales que esas se mantendrían. Solo la indicación de fondo que agregaba un nuevo artículo 12 bis sería la que se sustituiría por la propuesta que ha hecho el Ejecutivo a través del del ministro Marcel, presidente. Muy gracias por la precisión. No, ¿qué pasó? Concluimos que a las 10:30 vienen los ejecutivos o los asesores con los asesores nuestros, ¿ya? Y a las 11:30 cito la comisión de 11:30 a 13:30 y se vota en la tarde. Sí, las dos comisiones de trabajo y Hacienda Unida. Sí, se vota y se vota. Tenemos se sesión vota nosotros a las 11:30. Ya, pero es así. Aquí todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Ya, todo al mismo tiempo. Muy bien. Ya, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.